Saludos, mi nombre es Brenda de Ponare Bisutería y Bolillo. Este es el video número 4 de nuestro curso Mundillo en Arroz y Habichuela. Hoy vamos a hablar acerca de los hilos. Los hilos es la pieza fundamental de nuestro trabajo porque ese es el trabajo como tal, ¿verdad? El encaje de bolillos es el trenzado de esos tipos de hilo. Es importante que conozcamos que el grosor del hilo va a depender de la pieza que tú vas a realizar. Los hilos vienen en una clasificación numérica. Mientras más alto el número, más fino es el hilo. Un hilo 30 va a ser mucho más grueso que un hilo 50, que un hilo 60. Y por eso es importante conocer cuál es el tamaño adecuado para nuestro hilo. Muchos patrones que compramos va a traer en muchas de las ocasiones el número de el grosor de hilo que se requiere. Por ejemplo, este es un patrón roca original. Aquí este patrón me va a traer cantidad de bolillo y el grosor del hilo. Me dice que es un hilo 40. Por la forma en que tiene el bolillito, yo asumo, porque no me trae marca, yo asumo que es un hilo finca. El hilo finca es este tipo de hilo y según la foto se asemeja. Y es bien importante que conozcamos esos datitos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un hilo finca. Este hilo finca es 40. Y tengo un hilo Lisbeth, que este hilo Lisbeth es también 40. Son dos hilos 40, pero el grosor es diferente. Bien, el grosor es diferente. Vamos a estar viendo hoy cómo solucionamos, ¿verdad? Esa ecuación cuando tenemos un hilo que no es el grosor que nosotros queremos. Esto lo vamos a estar viendo durante este video. Es bien importante saber seleccionar el hilo para la pieza. Por ejemplo, una seda, su terminación no queda igual que una pieza en hilo. Bien, y es importante saber también qué grosor. Por ejemplo, yo hice esta pulsera, esto es una pulsera, yo la quería en seda. El seda es un material suavecito, blandito, delicado, pero al ser pulsera yo quería que tuviese un poco de rigidez, pues yo combiné la seda con hilo metálico. Tiende a dar un poco más de cuerpo a esa terminación, a ese trabajo. Si yo hubiese puesto solamente seda, tal vez no me queda tan, ¿verdad? Se puede apreciar que se ve un poco más rígido el trabajo. Aquí solamente el que se ve plateado, que es este que cruza, es el único que yo puse en metálico. Esta es una combinación que eso también se puede hacer cuando tú estás trabajando según lo que tú quieras realizar. Es importante conocer también que, por ejemplo, yo hice este sombrero para una actividad que fue un festival de sombrero. Yo lo hice con hilo 10, con hilo de tejer que yo tenía en mi casa, quería hacer un sombrero y yo hice este sombrero con hilo 10. ¿Por qué lo hice con hilo 10? Porque quería, primero no tenía mucho tiempo. El hilo 10 es un hilo más grueso, va a ocupar más espacio. Quería que se notara, ¿verdad? Es que me quedara más grueso, más sólido. Obviamente yo le eché agua con pega para que se solidificara, se tostara un poquito. Y como yo amplié mucho el patrón, pues obviamente tenía que ser un hilo más grande. Porque esto era una pieza que era así. Yo la amplío, pues puedo jugar entonces con el grosor del hilo. Este fue el sombrero que yo utilicé, ¿verdad? Para esa actividad del Festival de Sombrero que se celebra en Utuado. No me sirve ahora mismo, no sé. Lo lavé y lo volví a almidonar. Y pues ahora quedó como que más tostadito, no sé si fue que se me encogió. Este hilo fue un hilo 10 de algodón. Y con ese hilo yo hice este sombrero porque quería que me ocupara espacio, quería trabajarlo rápido. Como yo alteré el patrón, lo amplié, pues obviamente mientras más ancho es el patrón, más grueso es el hilo. También otro dato que tenemos, esta bola de Navidad. Esta bola de Navidad se trabajó con un hilo de algodón. Un hilo de algodón número 30. Quedó así. Este es el mismo patrón, exactamente el mismo, con un hilo mezclado de algodón y metalizado, más grueso.
y entonces me ocupó, ¿verdad?, más espacio a la hora de forrar o de montar mi pieza. Esta es la diferencia más clara de el grosor, ¿verdad?, o el material. Algodón 30, algodón con metalizado un poco más grueso. Me dice que es omega, déjame ver si me da el grosor del hilo. No, no me da grosor del hilo. Este es el hilo metalizado. Si yo lo saco de aquí, déjame ver dónde está esa puntita. Ajá. Comparado con el 40, voy a compararlo con el 40 de Lisbeth. Miren la diferencia en cuanto al grosor. Por eso las aplicaciones, que son la misma, es el mismo patrón, se va a ver de una manera diferente. Tengo aquí otra aplicación. Esto fue un muestrario de araña. Este yo lo trabajé con un hilo 40. Bien, esto es un muestrario. Yo quería que se vieran bien todos los detalles de las arañas. Pues un hilo 40 se ve todo muy bien. Era el hilo apropiado para el patrón. Si yo hubiese puesto un hilo 30, un hilo 20, pues se hubiese quedado todo más pegadito y no se hubiese visto muy bien todas las aplicaciones. Si hubiese utilizado un hilo 60, un hilo 80, pues se hubiese visto muy ralito, muy poca cantidad, y tampoco se hubiese visto, ¿verdad?, detalladamente todos los detalles de la aplicación. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el hilo que vamos a estar utilizando son las terminaciones. Si es el hilo correcto, las terminaciones apenas se van a notar. Tú tienes que tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de tú cerrar tus trabajos. Esta pulsera que yo estaba mostrando, que tiene una combinación de seda con hilos metálicos, la seda es un hilo fino, el hilo metálico tiende a ser más grueso. Pues yo no quiero que esa discrepancia en hilo se note. Aquí no se va a notar, ¿por qué? Porque estas pulseras llevan cierre y comienzan en punto A, terminan en punto B, y los cierres van a tapar, ¿verdad? Muchas veces pues ese nudito y esa terminación se tapa con el cierre. Aquí no hay ningún problema el que yo utilice un hilo más grueso y un hilo más fino, que fue como en el caso de esta pulsera. Cuando yo tengo un trabajo como esto, que es un pequeño tapetito, ¿verdad?, este muestrario se puede utilizar como tapete, o cuando vas a trabajar un trabajo plano, donde tú enganchilles para cerrar tu trabajo no debe de notarse. Tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer, ¿verdad?, ese cierre. En este trabajo se puede notar dónde va el cierre porque es donde está la unión, ¿verdad? Aquí está el hilo, aquí hay dos colores de hilo, pues ahí tal vez se puede notar un poco la terminación, pero al ser un hilo fino, un hilo delicado, ese nudo apenas es visible. Si yo te lo pongo de este lado, apenas se ve, y si te lo pongo de este otro lado, tampoco se va a notar gran cantidad, ¿verdad? Yo sé dónde está, obviamente, porque yo lo realicé. Una maestra en Mundillo va a coger tu pieza y va a saber dónde está esa terminación, porque pues tienen años de experiencia. Pero si esto fuera un tapete para yo regalárselo a alguien, yo se lo voy a regalar, la persona lo va a poner en la mesa donde lo quiera poner y no va a darse cuenta dónde está esa terminación, dónde está esa unión, dónde está ese nudito que se hace para tú pues poder cerrar tu trabajo, porque es el hilo apropiado y con un detalle, un cuidado a la hora de tú cerrar. Cuando es un trabajo como este, que es un trabajo redondo, que tú lo trabajas en plano, tú lo inicias en punto A y lo terminas en punto B, pero ese punto B lo tienes que unir al punto A, pues tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese cierre que apenas sea perceptivo, o sea, que no se pueda observar a gran rasgo. En el caso de mi sombrero, este sombrero yo lo trabajé con hilo 10, es un hilo grueso. Esta terminación sí se va a notar. Se va a notar un poco más porque el hilo es más grueso. Cuando yo hago ese nudito, el nudo queda más grueso. Aquí, en el caso de mi sombrerito,
esas terminaciones van a quedar por dentro. Por fuera no se ve absolutamente nada. Pero cuando yo lo volteo, por dentro, aquí están esos nuditos que yo lo veo, obviamente yo sé dónde están porque yo hice el patrón. Yo cuando lo lavé no me di cuenta que lo monté al revés. Esta parte del centro se supone que es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Tengo que descoser en casa y volverlo a pegar. ¿Por qué? Porque aquí está mi terminación. Aquí está mi terminación. Pero yo llevo rato con el sombrero, no me había dado cuenta hasta que fui a hablar del tema de las terminaciones, que me puse a observar. Yo me pongo el sombrero y nadie se va a dar cuenta dónde está esa terminación. Se supone, yo lo puse al revés, no me di cuenta, me di cuenta ahora. Esa terminación, yo te pongo esta pieza así y los que son expertos, los que saben, se van a dar cuenta que aquí está la terminación. Porque me quedó, yo la puse por encimita y yo no la anudé como se supone que yo la una, en donde va la línea, yo la enganchille, yo lo cierre, ¿verdad? Como Dios manda. Esto yo lo hice, yo creo que este sombrero yo lo hice en menos de una semana, porque mi esposo me dijo, creo que fue jueves, viernes, para entonces ir el próximo sábado a la actividad. Así que yo estuve toda la semana y la noche antes de la actividad fue que yo monté esta pieza como tal. Y ahora lo saqué, lo lavé y lo volví a montar. Y la monté al revés, tengo que descoser la parte de arriba para voltearla. Pero vuelvo y te repito, el hilo es un factor clave a la hora de tú, ¿verdad? Trabajar. A más grosor, más grande va a ser ese nudo, se va a notar un poco más. Mientras más fino el hilo, pues más selladito, ¿verdad? Y más apretadito va a quedar. Es bien importante que cuides tu hilo, que lo proteja, que lo trates con mucho cariño, para cuando tú hagas esa terminación te quede donde debe y como debe. Así que yo voy a hablar ahora un poquito de los tipos de hilo que podemos encontrarnos. Nos podemos encontrar variedad de tipos de hilo. Los más comunes de ver por ahí va a ser el algodón. Bien, algodón, diferentes marcas, diferentes tamaños, diferentes grosores, diferentes colores. Estos son hilos de algodón. Bien, es una fibra natural, vegetal, bastante resistente y tolera bien cuando tú vas a lavar. Es con el que yo les recomiendo, ¿verdad?, a todo el mundo que inicie estas labores. También tenemos este otro hilo de algodón. Este es el finca bolillo, este es el que yo trabajo en la tienda. Es un hilo delicado, un hilo fino, un hilo con un acabado espectacularmente hermoso. Igual de bueno que lo que les acabo de enseñar. Es un hilo fácil de encontrar y vamos a tener gran variedad de colores y de grosores, como había dicho anteriormente. También tenemos el lino. El lino es una fibra natural que contiene un buen brillo, es un hilo muy bonito. Yo no he comprado, no he conseguido el lino para yo comprarlo y trabajarlo, así que no puedo hablar mucho del hilo, pero sí sé que el lino es bastante resistente y es uno de los principales hilos que se utilizaban en la antigüedad porque era de fácil acceso. Por otra parte, también tenemos la seda. La seda es una fibra natural, es un hilo que va a tener mucho brillo. También va a haber diferentes colores, diferentes grosores. La seda tiende a ser un poco más costosa que el algodón. Y al tener ese brillo, es una seda, es un hilo natural, ¿verdad? Que proviene de un gusanito que nos da la seda. Es un hilo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque es suavecito, es sedoso, tiende a resbalarse muchas veces del bolillo. Y cuando yo hice esta pulsera, créanme que sí me dio trabajo a la hora porque se me resbalaba del bolillo y pues uno quiere trabajar rápido y pues pierde la paciencia, pero es un hilo que hay que trabajarlo con mucho cariño, queda espectacularmente hermoso, pero es un hilo delicado que si lo estrujamos mucho, si lo alamos mucho, pues se maltrata un poco, pero a mí me encanta trabajar con él. Él prueba mi paciencia. ¿Por qué? Porque se tiende a salir un poco
del bolillo. Por otra parte también vamos a encontrarnos con el hilo metalizado. El hilo metalizado son estos tipos de hilo que su base, ¿verdad?, van a ser brillosos. Hay diferentes estilos. Este es de rayón con metalizado, este es metalizado completo, este tiene algodón, este también es metalizado, este es más grueso que lo que te acabo de enseñar. Estos se van a utilizar mucho especialmente para la bisutería o para dar acabados, detallitos a ciertas piezas que tú quieres que te queden tal vez rígidas en ciertas zonas. Por ejemplo, yo hice mi camisa de mundillo, la que yo uso de mi grupo de mundillo, pues yo le hice en la manga un encajecito finitito con unos corazoncitos. Yo quería que esos corazoncitos pues no perdieran la forma y se quedaran como que paraditos. Pues el corazoncito y el borde yo lo hice con este hilo. El corazoncito yo lo hice con este hilo metalizado. Es una mezcla. Déjame ver si aquí se ven los dos hilos. Este es el metalizado y este es rayón. Bien, que es otro hilo que vamos a poder encontrar por ahí, que en muchas ocasiones se confunde con la seda. A mí en lo personal, rayón como tal, trabajarlo no me encanta. Mundillo es un arte que le dedicamos mucho tiempo y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tú saber escoger tus hilos. El rayón en lo personal, yo hablo de mí, no me encanta. Sí lo he utilizado para hacer una muestrita, para saber cómo queda un punto. Cuando encuentro un patrón que me gusta y quiero saber cómo se trabaja, el rayón, pues yo compré en una tienda de estas de hilo, pues sale mucho más económico. Pues yo monto unos cuantos bolillitos y puedo hacer un pedacito y puedo estudiar el patrón si es que es un trabajo grande y laborioso, porque hacer ser más económico, pues lo encontramos pues más fácil y pues podemos trabajar muestritas. Yo lo uso para muestritas, no para trabajo como tal. Ya me pasó una vez, utilicé un hilo de no muy buena calidad en un traje que me hice y el encaje que le puse en la parte de abajo del traje, una vez lo lavé, se me enrolló. Por eso es que yo ahora soy bien selectiva, ¿verdad? Y estoy bien pendiente a la hora de escoger mis hilos. Yo tengo la bendición de que si yo no estoy muy segura, pues yo le doy una llamadita o le llevo el hilo a mi maestra, Ichi, a la cual le mando un abrazo fuerte. Y ella me dice, sí, Brenda, ¿lo puedes utilizar? No, no te lo recomiendo, pues porque son novatadas que uno, ¿verdad? Comete, son errores que se cometen cuando uno está empezando en esto. Lo que sí es bien importante, si es un trabajo que tú quieres conservar, que tú quieres que pase de generación en generación, es un regalo, es bien importante saber escoger el hilo. Es importante saber escoger el hilo. Como había dicho al principio, hay patrones que te van a dar el grosor de hilo. Hay otros patrones que los vas a conseguir de la página web y lo más probable es que no tienen ningún tipo de instrucción. ¿Cómo podemos saber, verdad, qué hilo vamos a utilizar ahí? Pues a eso es a lo que vamos a continuación. Ok, el truco principal para tú saber si el hilo te funciona o no te funciona, un ejemplo, yo tengo este hilo, esto es un finca bolillo número 30. Este es el patrón, ¿verdad?, que yo voy a estar utilizando y aquí me dice que lleva, a ver cómo lo acomodo, que se pueda ver. Este patrón roca original me dice que lleva 90 bolillos y un hilo 40, ¿ok? Un hilo 40. Como yo sé, pues yo le voy a dar las 12 vueltas. Bien, yo voy a coger mi lápiz. Voy a ponerlo así. Y le voy a dar 12 vueltas. Es importante que esas vueltas estén una al lado de la otra. Tengo, ok, ya la que está ahí puesta es una. Esta sería mi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estoy contando cuando tengo el hilo arriba.
Lo estoy haciendo ahora separado para que ustedes puedan ver, pero debe ser uno al lado del otro, lo más pegado posible. Y tienen que estar bien pendientes de que esos hilos no se te monten, sino que esté uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Bien, así quedaría, ¿verdad? Y entonces yo voy a coger mi patrón. Déjame ver si lo puedo ampliar un poquito más. Y voy a poner entre punto y punto, vamos a ver dónde irían los alfileres. Me salí de la cámara. Entre punto y punto, a ver cómo, ¿verdad? Queda ese... No sé si lo pueden apreciar. Este es el número 30. Este es el truco de las 12 vueltas. Que ellas queden una al ladito de la otra. Que unas queden al ladito de la otra. Y entonces yo lo presento y ahí me está diciendo que queda donde están los puntos. Por lo tanto, este hilo tal vez yo sí lo puedo utilizar. Me va a quedar bien. Pero ahí es que viene la instrucción del patrón, es que sea un hilo 40. Ya yo aquí en otra parte de mi bolillo había puesto las 12 vueltas de mi hilo, ¿verdad? Finca bolillo. Cuando yo se lo presento al trabajo, me queda dentro de los dos alfileres, donde irían los dos alfileres. Yo trabajo este patrón con este hilo 40 y el patrón va a quedar delicado, bonito, ¿verdad? Se va a ver muy bien. ¿Que lo puedo trabajar con el 30? Sí, lo puedo trabajar con el 30, pero entonces si quiero dar 3 vueltas, si yo quiero dar entre este punto y este punto 2 o 3 vueltas, con este hilo tal vez lo puedo hacer, pero con el 30 no, porque entonces va a quedar muy apretado el trabajo. Esa es la diferencia. Por otra parte, eso es para que ustedes vean lo importante que tengo. Ok, Brenda, no tengo el hilo finca número 30 ni lo tengo 40. El que tengo es un Lisbeth. Aquí yo hice exactamente lo mismo con el hilo Lisbeth. Este hilo Lisbeth es 40. Cuando yo se lo presento al patrón, es un hilo que tiende a ser un poco más grueso. Bien, es un poco más grueso. Sobresale, ¿verdad? De los puntos que yo quiero trabajar. Y entonces, pues, ¿que lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. ¿Debería? No, no debería. Y si es el único que tengo, ¿verdad? Y quiero hacer el trabajo, pues entonces no puedo dar más de 2 vueltas. Tengo que tener mucho cuidado a la hora de dar las vueltas o ampliar entonces un poco más mi patrón. Ok, yo voy a aprovechar, ¿verdad? Que yo había prometido volver a realizar el video del rosario. Este es el patrón, ¿verdad? O la copiecita del patrón del rosario. Voy a aprovechar para ir embolillando. Voy a hacer el rosario con este hilo, ¿verdad? Que se llama hilo japonés. Es un hilo que me llegó hace poco. Y quiero saber si este hilo, que voy a hacer este rosario para un regalo, yo quiero saber si este hilo me sirve para este patrón que yo tengo aquí. Bien, voy a sacarle el papel, voy a buscar mi puntita, en mi bolillo voy a dar las 12 vueltas, ¿ok? Las 12 vueltas. Vamos aquí, no te salgas de la cámara. Tengo 1,
tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo y repito, las estoy haciendo separadas para que ustedes puedan observar. Lo ideal es que queden siempre, ¿verdad? Una al lado de la otra sin que se sobrepongan. Las acomodamos una al ladito de la otra. Vamos a verificar que no esté ninguna sobrepuesta, que estén todas una al ladito de la otra. ¿Ok? Vamos a buscar nuestro patrón y vamos a presentar si entre punto y punto, este hilo me sirve. Bien, aquí yo puedo observar, esto es un japonés 50, me queda entre medio de los dos, no me queda no me toca alfiler y alfiler, me queda un chispitito entre medio. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a dar, en vez de dar 2 vueltas, voy a dar 3. Porque pues yo soy caprichosa, soy terca, quiero usar este hilo sí o sí, y a veces nos va a pasar. A veces nos va a pasar que queremos un hilo en particular. Lo importante es que no se nos sobresalga. Este me queda justito ahí. Con una vueltita más tal vez yo llego al punto que quiero. Pero lo voy a compensar dándole una vuelta más. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está bien? No, no está bien. Un término medio. Y vuelvo y repito, no es lo ideal. Pero te vas a encontrar con situaciones de que es un hilo en particular el que quieres. Y esto es el mundillo de arroz de habichuela. Estamos empezando, queremos saber. No tenemos muchos materiales, pues ¿cómo podemos, qué otra opción tenemos si el material que tenemos es mínimo? Voy ahora a voltear la cámara para entonces comenzar a ponerle hilo a mi bolillo para que sepa, verá, cómo es la forma correcta. Ok, aquí tengo mi hilo, aquí tengo mi bolillo. ¿Qué cantidad de hilo yo necesito para hacer un trabajo? ¿Qué cantidad de hilo yo necesito para hacer un trabajo? 3 veces el tamaño del patrón. ¿Bien? 3 veces el tamaño del patrón. Por ejemplo, esto que está aquí es el patrón completo. Yo trabajo, un ejemplo, yo comienzo aquí, tejo, 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 donde está esta línea, se une a esta línea, sigo tejiendo, sigo tejiendo, sigo tejiendo, donde se une esta línea, se une esta línea, y esto es una pieza entera. Yo tengo que trabajar toda esta pieza entera. Luego, con otro hilo aparte, otro bolillo, en una pieza nueva, se trabaja este pedacito que está aquí. Este se trabaja solo y estas 3 van juntas. ¿Cómo yo sé? Pues yo mido. De aquí a aquí, tengo 8 pulgadas y media. 8 pulgadas y media más 8 pulgadas y media son 17, más 17 pulgadas más este que está aquí, que me da son 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pulgadas. 22 pulgadas es el largo de mi cuello, ¿verdad? Esa es la parte que iría al cuello. Pues 22 pulgadas por 3 es la cantidad que se saca, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente para tú trabajar la pieza. En mi caso, o en el caso de la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? 3 yardas. Nuestra yarda de brazo a hombro, la de la mayoría, en el caso mío, ¿verdad? O a quijada, la mayoría, en el caso mío, pues yo tengo hecha así, pues un poco más largo, pues esto para mí, pues es una yarda. Yo hago esto y ya yo tengo aquí una yarda.
Tengo un poquito más, pero el hilo nunca se desperdicia. Tengo una. Tengo dos. Y tengo tres. Aquí yo no corto, no se corta, no se corta. Van en pareja. Este es el primero que vamos a estar poniendo. Normalmente vamos sacando según las vamos a ir poniendo. No se sacan todas para evitar el enredo. Yo lo puse aquí en este vasito para que no se caiga el piso y no se me vaya corriendo. Ya yo sé que hasta cuando yo llegue aquí es mis 3 yardas. ¿Cómo yo pongo el hilo? ¿Cómo yo aprendí a poner el hilo? Bien. El hilo, manos siempre limpias, lavaditas, secas. Mientras menos tú toques el hilo, mucho mejor. El hilo hay que cuidarlo, ¿ok? Yo pongo y yo doy hacia afuera, hacia allá. 1, 2, ay, se me salió. 1, 2, 3, 4 aproximadamente para pinchar esa puntita. Luego pongo mi bolillo, pillo mi hilo aquí y voy moviendo mi bolillo, ¿verdad? Que ese hilo me quede uno al ladito del otro. El bolillo viene hacia mí. Acomodando, ¿verdad? Lo más que se pueda ese hilo, uno al ladito del otro. Se mueve el bolillo hacia el hilo. Yo no estoy moviendo el hilo. Vuelvo ahí, entonces sacarías otra yarda, pinchas donde va tu yarda y nuevamente viene hacia ti hasta que termines la cantidad de yarda, ¿verdad? Lo ideal es que te quede uno al ladito del otro. ¿Por qué? Porque si haces esto, se te hace un revolú, estás maltratando tu hilo porque lo estás apretando, lo estás cogiendo, lo estás torciendo, ¿bien? No es la forma correcta. Lo ideal es que tú aguantas tu hilo y lo que tú estás moviendo constantemente es tu bolillo. Y ese hilo, ¿verdad? Va a quedar uno al ladito del otro, bien puestecito, bien delicadito. No se va a maltratar. No se va a maltratar. ¿Por qué? Porque no lo estás tocando, no lo estás manipulando innecesariamente. Lo estás tratando con mucha delicadeza para que el trabajo, ¿verdad?, quede delicado, el hilo no se no le salgan como unos pelitos, no sé cómo se dirá eso, se deshile, se maltrate, no le salgan pelitos así que se vea feo el hilo. Una vez terminaste, yo lo hago así. Ok, una vez yo llego, ¿verdad? Y pongo la cantidad de hilo que quiero, yo voy a hacer como yo lo hago, a mí me funciona así, no se me sale. No se me sale mucho, porque siempre se sale. Tengo mi hilo, lo agarro con mi dedo, le doy una y 2 vueltitas, así es que yo lo monto y no se me sale normalmente. Y se supone que lo voy a enganchar donde está, ¿verdad?, el espacio y lo voy a ajustar. Y ahí está puesto, no se me va a salir. Voy a poner el otro bolillo. Voy a medir las 3 yardas que estoy poniendo. Vamos a poner aquí el vasito. Tengo una. Tengo 2. Sin que te caigas y este bolillo. Y tengo 3. Busco la tijera. Y entonces aquí yo corto. Yo siempre corto un chipito, siempre dejo un poquito más. Mi otro bolillo.
Una, uy, se soltó. Una, dos, tres, cuatro, cinco más o menos, que me pinche, ¿verdad? El final del hilo. Se salió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle 6. Y entonces vuelvo y hago exactamente lo mismo. Estiro mi yarda, ¿verdad? Más o menos. Estiro. Y entonces que el bolillo venga hacia mí. Estoy girando constantemente el bolillo para que ese hilito me quede, ¿verdad? Uno al lado del otro, como si estuviese en una máquina de coser. Y estás llenando tu bobina, pues lo que se mueve es la bobina. Llegué abajo, voy subiendo. Él se va a ir moviendo solito, se va a ir acomodando, uno al lado del otro, sin que se lastimen, sin estar mucho con el roce. No he movido mi mano que me está pinchando el hilo, simplemente lo estoy sosteniendo. No rozo mis dedos con el hilo, no lo dejo suelto para que se me mueva de lado a lado. En este caso, así es que yo, ¿verdad? Pongo el hilo en mis bolillos. Vienen maquinitas hechas en madera para tu embolillar. Hay personas que han inventado las limas de uña, que son de batería, y le han hecho un adapte para poner el bolillo ahí y que se haga el bolillo de vuelta, y eso pues avanzas más y no te cansas. Esto es la parte, yo diría que esta es la parte más tediosa, es lo menos que a mí me gusta hacer. Yo pude conseguir una maquinita y yo lo pongo en una maquinita. Tengo mis dos piezas, agarro, hago una y dos vueltas y lo pongo donde va. Aquí se me salió abajo, se me fue para abajo. Una vez lo pongas donde vas, alas y ajusta. Aquí tengo mi primera parejita. Mi primera parejita, que yo voy a comenzar por aquí. En la próxima clase vamos a estar hablando acerca de los patrones. Vamos a diseñar nuestros propios patrones. Vamos a aprender a contar más o menos cuando el patrón no te trae cantidad de bolillos, cuántas cantidades de bolillos vas a necesitar. Y vamos a diseñar, ¿verdad?, patroncitos sencillos para hacer claritos o para hacer surcidos. Y no sé si podamos hacer alguna onda o alguna araña, eso lo vamos a ir analizando en la marcha, porque no quiero complicarte. Si tenemos que hacer una segunda parte de cómo tú diseñas tus propios patrones usando ondas y añadiendo las arañas, eso lo vamos a determinar según vayamos pasando las clases. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias, ¿verdad?, por compartir. Estoy sacando las copias del patrón que prometí en la clase pasada. Ese va a ser nuestro proyecto final. Nos vemos en Moca en noviembre, contando con Dios. Vamos a estar allí vendiendo nuestra mercancía de Mundillo en el Festival del Mundillo. El fin de semana de Acción de Gracias, este sábado, vamos a estar con una mesita allí y nuestros materiales. Si tienes dudas, si tienes preguntas, la puedes hacer, me puedes escribir. Yo trato de constantemente, estar chequeando el que me escribe. Próximo video voy a estar subiendo el video del Rosario, que lo pienso comenzar a grabar esta semana. Así que muchas gracias por su patrocinio. Recuerda que estamos en la carretera 129, la Marginal Denton, cerca de La Copaca. Nuestro teléfono es 787-324-4986. Lo puedes buscar en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web a través de Shopify. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Estamos de martes a sábado
de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo, que va a ser el de los patrones. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos.